Muy buenas tardes, bienvenidas a este espacio de reflexión sobre el tema calidad de vida, educación y pobreza. En este espacio de reflexión tenemos el privilegio de estar acompañadas por Tatiana Ruiz Tatis, que es filósofa de la Universidad de Cartagena, con una certificación en pedagogía y que nos va a colaborar y aportar desde una experiencia de 5 años en el sector educativo como docente de ciencias humanas. También tenemos la compañía de Diana Bautista, psicóloga especialista en intervención psicosocial, con experiencia en orientación familiar y terapeuta cognitivo-conductual. Muchas gracias a las dos por aceptar esta invitación a este espacio de reflexión. Quien les habla, Ibis Pérez Castellón. Yo soy en este momento estudiante de la maestría en educación, soy licenciada en pedagogía de profesión y me desempeño en este momento como consultora digital para Ediciones Norma, pero también he tenido el privilegio de ser docente en los diferentes niveles y coordinadora académica. Entonces, en este espacio vamos a hacer una reflexión acerca de algunos interrogantes que nos permitan comprender un poquito más esa relación que existe entre la educación, la disminución de la pobreza y la calidad de vida. Entonces, bienvenidas y vamos a empezar con el primer interrogante, el cual nos invita a pensar realmente qué entendemos por calidad de vida y cuáles son aquellos aspectos que nosotros consideramos que influyen en esa calidad de vida. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Saludarlas en primer momento y agradecer pues por la invitación a este espacio. Hablamos entonces de calidad de vida, ¿cierto? Digamos que hasta el momento se ha tratado pues de llegar a una definición, a una conceptualización pues de esto y no se ha logrado como concertar en sí una definición como tal, ¿sí? Eh, Aparte de esto, pues también, digamos que por el hecho de que no se ha podido como conceptualizar debido a, digamos que algunos elementos que ahorita iré tocando, también se ha, digamos que, mal utilizado, ¿sí? Y se orienta más hacia unos espacios de la vida que hacia otros. Entonces, iniciamos pues contando un poquito de historia, ¿sí? Y cuando se comienza a hablar de calidad de vida, se inicia pues por ahí haciendo como unas investigaciones para recolectar información y datos acerca del estado socioeconómico de las familias, acerca del tipo de vivienda, el nivel educativo. Luego de la Segunda Guerra Mundial también se comienza a hablar mucho acerca de el concepto de calidad de vida y se trata de hacer como un reconocimiento de la percepción que tienen las personas, que tenían las personas acerca de que tenían una buena vida, ¿sí? Tenían una buena vida. Entonces ya vemos que se va asociando el término calidad de vida con buena calidad de vida. Sí, también había una, digamos que, una percepción acerca de su estabilidad financiera y sí, digamos que este tipo de indicadores. Además de eso, pues por lo que he mencionado, digamos que eh, conviene hacer como una reflexión filosófica, ¿sí? De este término, de este concepto calidad de vida, porque pues incluye diferentes factores. Tratamos como de entenderlo desde un punto de vista objetivo, pero al mismo tiempo, cuando se aplica el término calidad de vida a las personas, a los individuos, pues ya vemos que hay otros indicadores que son subjetivos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos entendiendo eso? Hablamos, por ejemplo, de el término calidad de vida desde conceptos como la utilidad, como la felicidad, como la satisfacción, preferencias, deseos, entre otros. Estos abarcan desde un plano material hasta un plano, digamos que un poco más, un poco metafísico, ¿sí? Ya no es algo que está netamente, no es algo que se relaciona netamente con lo material, con los objetos, sino que es algo que también hace parte del autorreconocimiento de las personas, de cómo me veo yo, cómo soy y cómo estoy también en la sociedad.
Digamos que desde un punto de vista podemos utilizar aquí palabras, por ejemplo, de Schopenhauer, filósofo, filósofo alemán. Él mencionaba que la calidad de vida tiene que ver también con las necesidades humanas. ¿Sí? Hay algunas necesidades humanas que son naturales y que son necesarias y que al no satisfacerlas pues pueden ocasionar cierto dolor, por decirlo de alguna manera. Una de estas necesidades, una de estas sí, necesidades es la alimentación, el vestuario, ¿sí? Al no satisfacerlas, pues genera un dolor en la persona. Hay otras necesidades que son naturales pero no necesarias, hay otras que no son naturales y tampoco son necesarias, que son las que llamamos lujo, ¿sí? Son las que llamamos lujo y estas se relacionan también un poquito más, digamos que con la parte material de la calidad de vida. Algo más que quería comentarles, por lo menos en esta parte, es que también se relaciona mucho el concepto de calidad de vida desde un punto de vista filosófico con la felicidad. Y digamos que todas las personas siempre tendemos a buscar la felicidad, ¿sí? Y muchas veces pues el concepto de calidad de vida orientado a una o entendido, digamos que desde el punto de vista de una buena calidad de vida, cuando se logran alcanzar todos estos indicadores o algunos de estos indicadores que he mencionado, como lo son, por ejemplo, la estabilidad financiera, como son la educación, alcanzar un nivel educativo, digamos que es satisfactorio también, la vivienda, la alimentación, el vestuario, cuando son cubiertas y satisfechas todas estas necesidades, pues nosotros digamos que vamos apuntando como a haber alcanzado, a alcanzar esa felicidad. Entonces también pues se relaciona desde este punto de vista. No quiere decir tampoco que, digamos que cubrir todas estas necesidades alcance para establecer una buena calidad de vida, ¿sí? Porque aparte de cubrir las necesidades, también darnos cuenta cómo se cubren y cuál es el objetivo de este. No podemos hablar, por ejemplo, de la educación, cubrir este tipo de necesidad, simplemente diciendo, bueno, tenemos educación, tenemos, como es un derecho fundamental, pues tenemos educación gratuita. Pero, ¿cuál es el objetivo de esto, por ejemplo? ¿Sí? ¿Para qué se da esta educación? ¿Qué se quiere lograr? ¿Qué se quiere alcanzar con esto? Eso también hace parte de la calidad de vida. Eh, También apuntando pues a la felicidad y alcanzar nuestros planes o nuestros proyectos de vida. Eso digamos que es lo que hasta el momento digamos que puedo ir aportando desde mi percepción y desde mi profesión como piloto. Excelente, gracias, Tatiana. Damos paso entonces a nuestra psicóloga, a la doctora Diana, para que nos cuente desde su perspectiva qué entiende por calidad de vida y de qué depende esa calidad de vida. Bueno, muchas gracias por la invitación, también por los aportes de este ejercicio también para mí. Bueno, también me encanta la imagen que está ahí puesta porque ahí, pues sí, de manera pedagógica, como lo hacen los docentes, está resumida lo que serían esas condiciones que suman a la calidad de vida. Entonces ahí está bien descrito esa salud física, salud psicológica, red interpersonal, autorrealización, aquí en el que inclusión social, bienestar social, económico y derechos. Ahí está, pues, todas estas condiciones que suman y que nos darían cuenta de lo que es calidad de vida. Entonces está relacionada con la suma de estas condiciones percibidas y vividas de manera individual y de manera colectiva. Dentro de estos elementos podemos encontrar unas condiciones percibidas o gozadas por las personas de manera tangible y también intangible, que es de pronto lo que describió más ampliamente Tatiana. Ahí, dentro de los elementos que ella rescataba, podríamos mirar
que ahí ella rescataba elementos tanto tangibles como intangibles, que suman en la calidad de vida. Todos son importantes, todos son necesarios, y aquí dice que de qué depende la calidad de vida. Bueno, ¿de qué depende? Pues precisamente como personas y que tenemos estamos diseñados para ser personas sociales por naturaleza y que estamos cohesionados unos con otros. Jamás puedo solamente pretender que la calidad de vida está relacionada conmigo mismo, con un solo individuo, sino que está directamente relacionada con un colectivo. Yo no puedo decir que tengo calidad de vida yo y alrededor mío no está percibida, no se está viviendo, porque entonces eso afecta directamente la mía. Entonces, la importancia de estos ejercicios colectivos es reflexionar de qué manera esa calidad es percibida por un territorio, ¿no? En lo práctico, ¿no? Por un territorio, por un municipio, por una ciudad, por un departamento, por un país, ¿no? Que sea percibido, porque es que eso influye en cada uno de los individuos que vivimos en ese territorio. Entonces, todos nos necesitamos para sumar esa calidad de vida. Todos necesitamos estar en ese ejercicio. ¿De qué depende entonces? Uno, de esa conciencia individual, de que la calidad de vida somos todos, o sea, es necesaria para todos los seres humanos y ciudadanos de un lugar, y que para eso precisamente como sociedad nos organizamos con nuestros líderes. Nuestros líderes, digamos, el deber ser de que se levanten líderes, el deber ser es que estos líderes se ocupen de propiciar a su municipio, a su ciudad, a su país, todas estas condiciones mínimas. De eso, por eso damos nuestro voto, por eso escuchamos unos planes de gobierno, unos planes locales, porque necesitamos que nos aseguren de que en este lugar donde yo vivo puedo vivir, ¿sí? Puedo tener calidad de vida, porque precisamente eso es lo que hace y incrementa la movilización social. Si yo en el lugar donde vivo no percibo esa calidad, yo me movilizo, ¿cierto? O sea, yo puedo sentirme bien conmigo misma, con mi familia, puedo estar subjetivamente en unas condiciones, pero si a mí en ese territorio donde yo vivo no me aseguran las garantías, yo me empiezo a sentir deteriorada mi calidad de vida, y entonces yo me empiezo a pensar y necesitar migrar, ¿cierto? Esa, digamos, creo que es el detonante de los migrantes, percibir que en su territorio, en su ciudad, en su lugar de origen, no estaban percibiendo calidad de vida tangible. Entonces, depende de que esté percibida en un territorio, en un colectivo, y de que esa sociedad me esté garantizando que yo tengo todos estos mínimos que están en desarrollo y están digámoslo así, como goce social, ¿no? O sea, que eso se perciba, se lea, se evidencie. Entonces, yo creo que depende de eso, de que sí estén garantizados. Me gustaría agregar también algo más. De hecho, me llamó mucho la atención ahora que la doctora Diana lo mencionaba, y recordaba una conferencia que dictaba Adela Cortina, filósofa española en una universidad aquí en Colombia, y ella hablaba acerca de la ética del individualismo posesivo, ¿sí? Y es que nos han enseñado que somos individuos, pero muy pocas veces se habla acerca de que somos individuos, pero dentro de una sociedad. Y de hecho, como seres humanos somos, pues, creo que de las pocas especies que de manera individual se nos hace muy, muy difícil sobrevivir. Siempre Sobrevivir. necesitamos, exactamente, siempre necesitamos de los demás para todo, para todo, para todo. En ese sentido, pues, digamos que tenemos también una herencia, pues, precisamente de todo este desarrollo social, y esa herencia del contrato social, ¿sí? De esas sociedades contractualistas en donde generalmente las personas actúan no con base en la cordialidad y en la compasión, sino que actúan es para lograr un beneficio, ¿sí? Entonces yo como individuo cumplo con mis deberes, pero ¿para qué? Para que el Estado defienda mis derechos, para que las autoridades me defiendan, para que los demás también me den algo a cambio. Sin embargo, entendiendo, por ejemplo, el tema de la calidad de vida y de qué depende la calidad de vida, sabemos que pues todos estos factores y estas condiciones y la satisfacción de estos diversos elementos que hacen parte de la calidad de vida, pues para todos no son por igual.
¿sí? Ahí ya nosotros entendemos que hay una desigualdad. Entonces, ¿cómo yo puedo, digamos que, gozar, ¿cierto? O tener esa satisfacción de que tengo calidad de vida, que tengo aparte una buena calidad de vida, que me conduce a la felicidad, cuando evidentemente hay personas que no la tienen, ¿sí? Que no la tienen, o sea, hay personas que realmente, digamos que eh, sus necesidades o alguno de estos elementos de sus necesidades no están satisfechos. Entonces, es bastante, digamos que es difícil notar eso también en la actualidad y en la sociedad. Cómo nosotros podemos ser felices, gozar de nuestra calidad de vida, si hay quienes en este momento están sufriendo también porque no tienen satisfechos algunos de esos elementos. Excelente, muy interesante todos los aportes. Digamos que a modo de cierre y enfocándolo a ese campo educativo, bueno, desde el rol que yo ahorita mismo estoy desempeñando como consultora o coach, es ayudar a los docentes también desde ese ejercicio que tienen y la influencia que tiene un docente en la vida de cualquier sujeto por ser ese actor allí fundamental que aporta el proceso, también poder identificar esto. Nosotros hablamos mucho de educación de calidad, pero realmente, miren, han mencionado ustedes aspectos muy importantes como que el término o la misma realidad de calidad de vida implica algo objetivo, pero también indica algo subjetivo. Indica algo tangible, pero también algo intangible. Indica el yo, pero también el colectivo, aún envolviendo el entorno físico. Entonces, realmente es importante desde ese ejercicio que nosotros hacemos como docente en el aula, reconocer todos estos aspectos. La doctora Diana lo decía, esta imagen que tenemos es muy diciente y muestra que es necesario cada uno de esos aspectos para poder hablar de calidad de vida. Si no hay una salud física, si no hay una salud psicológica, si no hay esa red de interacción, esa autorrealización, ese sentirse incluido, decía Tatiana muy bien, somos seres sociales, no podemos vivir sin la interacción social, el aspecto socioeconómico que no lo podemos sacar y el cumplimiento de estos derechos, pero de derechos con calidad. Y me gustó mucho la reflexión que hacía Tatiana y decía, no es solo darle el derecho o velar por el derecho de educación gratuita, sino que de qué calidad es esa educación y con qué visión, ¿cierto? Con qué visión estamos formándolo. Y esa debe ser una de nuestras metas, formarlos de tal forma que ellos se den cuenta que la calidad de vida no depende de lo que tengo, de los recursos que tengo, de lo que yo tengo, sino realmente de un aspecto integral que involucra muchas cosas, pero que no solamente se puede quedar en mi visión individual, sino en la visión del colectivo. ¿No? Vamos a nuestro segundo aporte. Encontramos una cita interesante de Barceló 1992, quien nos dice, no es sencillo discernir entre lo que conviene conservar y lo que hay que destruir. ¿Cómo explicaríamos nosotros esta cita desde esa experiencia que cada una tiene en su rol? Adelante, doctora Paula. Bueno, dice, bueno, esto de pronto sin conocer el contexto bien de esta frase, pero entendido desde la reflexión que hacemos hoy de calidad de vida, es que la calidad de vida es un continuo, y es un continuo a partir de todos los ciclos de la vida, y es percibida como subjetiva y es percibida desde un orden de necesidades objetivas. Entonces, todos esos elementos hacen complejo que se pueda discernir qué es lo que de pronto que era para mi calidad de vida hace un tiempo y en unas condiciones, lo es ahora. Y hay unas variables que cambian. Entonces, no puedo percibirlo como estático y que siempre es de esa manera. Entonces, hay cosas que según, digamos, el ciclo de la vida, según las condiciones, según la lectura de ese territorio, de esos pueblos, de esas familias también, es percibido como algo que se debe conservar y que contribuye a mi calidad de vida, y algo que se debe desechar porque me está enfermando, porque me está deteriorando, porque me está restando.
porque está disminuyendo mi calidad de vida. Entonces, a veces desde afuera lo puedo ver de una manera, pero desde dentro de ese entorno se puede ver vista de otro. Digamos, en caso, por ejemplo, de una familia que uno podría pensar una familia disfuncional, uno podría estar leyendo desde afuera unos elementos, pero desde adentro de esa dinámica se leen otros. Entonces, podría yo estar pensando que estoy ayudando a una familia, pero resulta que de pronto ellos no lo perciben como una ayuda, por cómo lo están viviendo, como lo están percibiendo subjetivamente. Entonces, encontrar esa salida de crecimiento, porque finalmente esto pareciera como una frase de balance, ¿verdad? Aquí se está haciendo un balance. Entonces, percibido esto como un balance, pues requiere tanto de lo objetivo desde afuera como de lo percibido desde adentro para determinar esto y que signifique crecimiento, porque finalmente también la calidad de vida también está directamente relacionada a la percepción de crecimiento. Si yo percibo que estoy creciendo, me siento que puedo disfrutar ese goce de todas esas condiciones que suman a la calidad de vida. Entonces, necesito percibir que estoy creciendo para ese goce de la vida misma y de las condiciones que tengo para vivir. Entonces, bueno, en ese balance requiere de unos y otros. Las dos evaluaciones son importantes, suman y son concluyentes. Entonces, sí necesitamos de miradas de afuera, pero también tenemos que respetar las miradas de adentro, concluir, discernir y crecer. Creo que por eso, como también Tatiana lo mencionaba, somos un ser colectivo y nos necesitamos unos y otros. No está bien percibirnos desde el individualismo porque nos sesgamos y finalmente nos dañamos y no crecemos. Necesitamos del otro para esta evaluación. Excelente, muchas gracias, doctora Diana. Tatiana, adelante. Muy bien. ¿Sí me alcanzan a escuchar bien? Ahorita, Excelente, sí, señora. bien. Bueno, esta cita la encontramos en Barceló. Él escribió él escribió un libro de filosofía de la economía, leyes, teorías y modelos. Y precisamente en esta parte hablaba eh, del mundo en el que vivimos, ¿sí? Y pues para nadie es un secreto y es pues totalmente evidente que nuestro mundo es altamente complejo, ¿sí? Altamente complejo. También pues a pesar de que vemos que el planeta Tierra como tal es igual para todo el mundo, eh, al interior de nuestro planeta, o sea, ya cuando hablamos de la sociedad, de la especie humana como tal, digamos que estamos sometidos todo el tiempo, digamos que a muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, coexisten o se encuentran al mismo tiempo situaciones extremas de miseria, ¿sí? Y situaciones extremas de riqueza. Nos encontramos con una lista de las 10 personas más ricas del mundo y por otro lado nos encontramos con unas estadísticas de los países más pobres del mundo. Entonces vemos que hay un desequilibrio entre una persona, ¿cierto? De casi 8.000 millones de personas en el mundo, una persona y un país completo. Eso es digamos que, eh, un desequilibrio increíblemente grande y es un nivel extremo. Encontramos también por una parte libertad, ¿sí? Y nos vemos con países, por ejemplo, en donde este derecho y este valor pues se ejerce y se practica, digamos que teniendo en cuenta pues en principio eh, los acuerdos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo esto. Y por otra parte también nos encontramos en nuestro propio mundo con opresión. Entonces hay dominio, hay dependencia y todo esto se encuentra en niveles extremos, era lo que explicaba un poco Barceló. También hablaba acerca de cómo con el paso del tiempo digamos que se han hecho muchos desarrollos en el campo de las ciencias físicas, de las ciencias biológicas, de todas estas vertientes, de todas estas ciencias aplicadas, pero las ciencias sociales
o el tema de lo social ha quedado un poco relegado, ¿sí? Y ha quedado como en el subdesarrollo. Entonces vemos que, por ejemplo, hay un crecimiento demográfico en algunos países que es impresionante, o sea, es totalmente impresionante, que es mucho más difícil satisfacer las necesidades de todas las personas por igual. Entonces, cuando nos encontramos con pobreza extrema, todo esto. El impacto de las nuevas tecnologías también digamos que se ve bastante fuerte, mientras que por lo menos el año pasado, cuando empezó la pandemia, hubo personas que pues fácilmente pudieron, digamos que seguir con su vida con todas esas posibilidades que se tenían de las videollamadas, las videoconferencias, conectarse, estar pendientes por WhatsApp, sí, pero hubo personas que quedaron totalmente incomunicadas, o sea, no hubo forma de que pudieran acceder, digamos que con estas mismas, acceder como con las mismas oportunidades, ¿sí? Era totalmente, digamos que desproporcional eh, este tema. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que cuando menciona que discernir entre lo que conviene conservar y lo que hay que destruir, está hablando un poco también, o puedo entenderlo un poquito y trayendo, retomando el tema de calidad de vida, eh, se puede relacionar con el tema de las necesidades humanas, ¿sí? De cómo interpretamos nosotros en la realidad las necesidades humanas. Digamos que pues vemos que hay necesidades, pero cómo verlas desde un punto de vista objetivo. Y aparte de eso, cómo nosotros también diferenciamos, por ejemplo, lo que es necesidad como tal y de lo que es simplemente como una satisfacción. Utilizando el mismo ejemplo del impacto de la pandemia con la tecnología. Ahora mismo se convirtió en una necesidad un teléfono celular. ¿Cierto? De pronto en algunas casas no había posibilidad de tener un computador, dos computadores mucho menos. En algunas casas, algunas familias tenían un solo celular, ¿cierto? Entonces habían 3 niños en clase, otro en la universidad, otros trabajando. Entonces, un teléfono celular es una necesidad. Pero cuando nosotros vamos a comprar uno, ¿qué es lo que nos hace a nosotros elegir entre un teléfono celular y el otro? Muchas veces es el precio, ¿sí? Muchas veces es el precio. Entonces, el precio, y además de eso, pues otras cosas que nos vende la publicidad de todas estas tecnologías y todo eso, y decimos, bueno, ambos equipos ofrecen lo mismo. Yo necesito conectarme a mis clases y con ambos equipos puedo conectarme. Pero es que este equipo me da la satisfacción de que si yo lo tengo y me ven teniendo este equipo, tengo un estatus, tengo un reconocimiento que me da un estatus, ¿sí? Que me dicen, bueno, esta persona pues tiene un equipo que cuesta tanto, es una persona que está en un nivel, digamos que, entre comillas, superior. Entonces, ahí es cuando comenzamos a decir, bueno, ¿cómo se diferencia? Si bien es cierto que muchas veces estas necesidades humanas tratan se tratan de satisfacer desde un sentido político a través de planes de acción que ofrecen, como mencionaba la profe Ibis ahorita, subsidios, por ejemplo, ¿cierto? Decimos, bueno, subsidio para esto, subsidio para lo otro, y subsidio, y listo, pero realmente se está conservando, ¿cierto? Realmente se está conservando el objetivo, el ideal de lo que es satisfacer como tal la necesidad para conservar la calidad de vida, o simplemente lo que se está buscando es ofrecer, ¿cierto? Eh, ofrecerlo como para bajar los índices de algunas estadísticas, para que alguna estructura política pues quede tenga unos buenos resultados dentro de su plan de acción, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, discernir entre lo que conviene conservar y lo que hay que destruir es difícil, ¿sí? Es difícil y lo menciona ahí Barceló, pero no es imposible, no es imposible. Y esto debe apuntar entonces a decidir, bueno, ¿por qué? ¿Sí? Porque dentro de una estructura, vamos a utilizar aquí o vamos a orientarnos dentro de una estructura educativa, ¿qué debemos nosotros conservar
para mantener, por ejemplo, la calidad de la educación, la calidad de vida, porque es un todo integral. Nosotros como seres humanos, aparte de que no podemos vernos únicamente como individuos, también debemos entendernos que somos seres integrales. Entonces, ¿qué debemos conservar para mantener eso y qué debemos destruir o modificar? Porque digamos que no únicamente podemos hablar de simplemente quitar o destruir, sino también podemos hablar de modificar. Y todo eso apuntando pues siempre a conseguir los objetivos propuestos. Esa es mi intervención por esta parte. Muchas gracias a las dos, realmente interesante el punto de vista de cada una. Yo, para cerrarlo, aplicaría a nuestro sistema de políticas educativas. Realmente nosotros nos hemos ocupado en querer transformar la educación, ¿cierto? Pero debemos ser conscientes de que necesitamos que este cambio, así como decía Tatiana, no hablamos de un término de destrucción porque tal vez nos suena muy fuerte, pero sí de transformación, de modificar para volver a construir, para hacer algo de otra forma, de otra mirada. Nuestro sistema educativo necesita eso. Realmente nosotros estamos formando, pero muchas veces estamos formando bajo una visión muy limitada, una visión muy tradicional, una visión que apunta a un sujeto que cognitivamente se llene de conceptos, de saberes, de unas nociones o de unos conocimientos, pero realmente el contexto en el que nosotros estamos, yo voy a aplicar esta frase a eso, a esa intención o ese objetivo de la educación. Realmente yo creo que es conveniente conservar aquellas cosas que nos han permitido explotar, explorar y sacar a flor todo lo que es las competencias, las habilidades del sujeto, la capacidad que hay en el ser humano para aprender, para crecer, pero también tenemos que abrirnos a la posibilidad de transformación porque el contexto mismo en el que estamos ya cambió, la educación necesita también cambiar y necesita cambiar desde las mismas políticas educativas, que podamos ver la educación más que como hacerle un favor a alguien o velar porque tenga eso como un derecho fundamental, pero no solamente para obtener un título, no solamente para obtener una posición social, sino para que él mismo dentro de ese proceso de formación tenga la capacidad de conocerse, conocer a los demás y tratar de transformar y aportar a este entorno. Siempre hablamos de sujetos que aporten, sujetos que transformen, pero la educación le está ofreciendo esa oportunidad, la educación le está ofreciendo ese tipo de formación donde se le permite realmente transformar desde el aula, es la pregunta. Entonces, yo considero muy pertinente esta cita para reflexionar. ¿Qué cosas realmente debemos conservar? Vale la pena conservar porque nos han ayudado. La doctora Diana decía balance para crecimiento, es verdad. Necesitamos siempre mirar, bueno, no todo lo de la educación es malo porque nosotros somos producto de esa educación, pero también tenemos que tener en cuenta que hay cosas que sí pueden ser transformadas, que sí pueden mejorar. En la medida en que encontremos ese equilibrio entre lo que vale la pena conservar y lo que ya es tiempo de transformar, podemos tener ese crecimiento. Entonces, vamos a pasar aquí a un punto que es el centro, por decirlo así, de este espacio, y es reflexionar cuál es ese papel de la educación en la disminución de la pobreza en un país como Colombia. Vamos a mirar nuestra realidad. Con la doctora Diana decíamos, esa foto es una realidad muy dura y muy triste, pero eso es lo que vivimos hoy en día. Incluso podríamos decir, mira, dentro de esa foto hay unos niños que están teniendo una oportunidad, pero aún hay que analizar, miremos las condiciones de esa oportunidad. Miremos las condiciones que están dentro de esa aula y las que están afuera. Decimos, ambos están carentes de, porque ninguno tiene realmente lo que requiere. Entonces, yo Así invito es. a que cada una pueda dar ese aporte, cómo vemos esa relación y cómo podemos aportar para que esa pobreza que es eminente en Colombia pueda disminuir desde la educación. Muy bien. Adelante. Bueno, Esta ¿quién? realmente es una imagen. Tatiana, adelante. Sí, gracias. Esta realmente es una imagen que es el diario vivir de nuestro país.
Sí, en los noticieros nosotros estamos viendo muchas veces historia, y de hecho se ha normalizado tanto, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención y me parece bastante fuerte. Se ha normalizado tanto esto que creamos historias de superhéroes y decimos, es que estos niños son unos superhéroes porque caminan 4 horas para ir a su colegio. Y entonces todo el mundo, bravo, qué bien, ¿cierto? Y decimos, bueno, sí, hay una voluntad, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de eso? Porque si bien es cierto que están en la búsqueda de alcanzar, digamos que algo que hace parte de su plan de vida o su proyecto de vida, pues necesitamos todavía algo más. Y en este caso yo me voy a remontar hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí hablamos acerca de el tema de la justicia, hablamos acerca del tema de la dignidad y hablamos acerca también del tema de la igualdad, ¿sí? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de que, bueno, ¿cuál es el papel de la educación en la disminución de la pobreza? Podemos entenderlo desde el punto de vista de la construcción de una sociedad justa. Y decimos, bueno, una sociedad justa podría ser, ¿cierto? Podría ser darle a todos por igual. Sin embargo, ¿cómo entendemos nosotros también este concepto de igualdad y cómo lo relacionamos aún más con el concepto de equidad y darle a cada cual lo que le corresponde, a cada cual también lo que necesita, a cada cual pues lo que le hace falta? En este caso, la educación debe estar orientado, debería estar orientada también a, a poder ayudar a desarrollar las capacidades de las personas. Y es muy interesante que por lo menos en este nuevo modelo de la educación, pues se habla de una educación, de una formación por competencia, ¿cierto? Se habla acerca de las competencias, se habla acerca de cómo desarrollar las competencias, y esto ayuda a que todos los miembros de la sociedad, de una manera o de otra, pues puedan desarrollar sus proyectos de vida. Hablamos también de, por ejemplo, y bueno, me remontaba a la Declaración Universal de los Derechos Humanos porque se relaciona muchísimo, y obviamente pues nuestra constitución política está basada también en esta declaración. En su artículo primero nos habla de que Colombia es un Estado social de derecho y nos dice que además de eso pues está fundamentada en el respeto de la dignidad humana. Esto quiere decir que todos nosotros como colombianos, o que el Estado a los ciudadanos colombianos debe garantizarles por lo menos un mínimo vital. Y retomamos por lo menos lo que venimos diciendo, o sea, listo, un mínimo vital, ¿cierto? Pero ¿de qué tipo o cuál es la calidad de este? Entonces, el tema de la pobreza hablamos de que, bueno, cuando no se tienen o se relaciona generalmente cuando no se tiene o cuando hay, digamos que, insuficiencia en los recursos materiales, ¿cierto? Pero también cuando hace falta el desarrollo, cuando hace falta, cuando dentro de esa calidad que hablamos, esa calidad de vida, las personas no tienen la posibilidad de desarrollar sus capacidades. Entonces, por ejemplo, en la imagen, nos damos cuenta de que, bueno, ahí están en la escuela, ¿cierto? Una parte de los niños están en la escuela, pero no sabemos todavía si de pronto algunos de esos niños tuvieron que ir al colegio sin desayuno, cuando lleguen a la casa no van a encontrar almuerzo, si está de pronto, digamos que dentro del plan de alimentos de los niños, cuál es la calidad también de sus alimentos, bueno, un sinfín de elementos que van aquí relacionados. Entonces, construimos una sociedad o la educación debe construir una sociedad justa en la que se le permita a todas las personas desarrollar sus capacidades, que puedan tener todas las personas la posibilidad de conseguir los objetivos, las metas que están propuestas dentro de su plan, dentro de su proyecto de vida. ¿Y qué sucede aquí? Que se deben proteger de igual forma desde
desde la parte educativa los derechos de todas las personas. Garantizar, como dice la Constitución Política de Colombia, garantizar ese mínimo vital para todas las personas y respetar para todas las personas esa dignidad, que entre otras cosas, pues nosotros en filosofía, y lo estudiamos con Kant, por ejemplo, cuando comenzamos a diferenciar o a pensar, bueno, ¿qué diferencia a los seres humanos del resto de las cosas que hay en el mundo? ¿Sí? ¿Qué es lo que diferencia a los seres humanos de los animales? ¿Qué diferencia a los seres humanos de los objetos? Y es que los seres humanos tenemos dignidad. Esto se remonta pues al hecho de que a los tiempos cuando comenzaba a surgir el capitalismo, en donde todas las cosas, todo lo que era mercancía tenía un precio, pero los seres humanos no tenemos un equivalente en precio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dignidad. Y esa dignidad, o a eso debemos apuntar también con el tema de la educación. Entonces, desarrollar la posibilidad de desarrollar nuestras competencias, pero para que esas competencias estén al servicio también de la sociedad y no se queden el desarrollo de esas competencias solamente en nosotros como individuos, sino que una vez que nosotros nos apoderamos, nos apropiamos de esta educación que va orientada a un plan de acción para solucionar, digamos que, o sí, para intentar solucionar, pues, digamos que otros problemas, otros inconvenientes que hay en el mundo, y retomamos por lo menos la primera pregunta en donde hablábamos de que no somos individuos aislados, sino que necesitamos unos de otros y que además de eso, pues, mi bienestar y mi calidad de vida también puede depender de otros y la de otros también puede depender de mí. Entonces, me parece que puede ir como apuntado a eso. En primer momento, pues, a desaparecer, sí, y yo sé que esto pues suena como hasta utópico, pero no, yo considero que no es imposible y sí puede lograrse con la educación, y es erradicar esa desigualdad radical que hay, en donde hay pues escuelas que tienen un computador para cada estudiante y hay escuelas en donde hay una silla para dos estudiantes o hay un libro para todos los estudiantes del curso. Entonces necesitamos también, o digamos que el papel de la educación también es formar personas que puedan desarrollar sus capacidades y que además dentro del desarrollo de esas capacidades y esas competencias también se eduque en ponerlas al servicio de la sociedad para construir una mejor sociedad. Esto era lo que decía, que sonaba como un poco utópico, pero yo creo que sí se puede construir una mejor sociedad, y es el trabajo de la educación. Excelente, muy bien. Doctora Diana, adelante. Bueno, sí, yo creo que todo lo que ha dicho Tatiana es importante porque está parado desde los derechos, o sea, la educación como un derecho. Y desde ahí se construye pues todo lo que son políticas y garantías, ¿no? Que sabemos que del papel a la acción a veces se queda corto y ahí es donde vemos resultados como los que están en la imagen, pero bueno, se requiere aún de verdad de estas nuevas generaciones. Cada generación tiene sus alcances en esta disminución, en esta intención. Cada generación que llega lee sus condiciones y trata de mejorar, ¿verdad? Lo que encuentra. Entonces esperemos que, bueno, en esta generación creo que ya hemos visto que por lo menos tenemos una generación con mayor número de oportunidades, independientemente de que todavía nos falten, pero una muestra de eso pues somos de pronto nosotras como mujeres profesionales. Definitivamente nosotras estamos dando cuenta de una generación de avance, porque sabemos que esa no fue de pronto las condiciones percibidas y recibidas por nuestras mujeres de generaciones atrás, nuestras mismas mamás, abuelas, de pronto podríamos leerlo, no tuvieron las oportunidades que tenemos nosotras hoy de poner en ejercicio, y esto es la oportunidad que nos ha dado la educación, ¿ya? Entonces sí, la educación, si nosotros lo hablamos desde nosotras, ha mejorado nuestra calidad de vida, nuestra lectura de la vida, nuestra conciencia colectiva, y nos ha dado un papel social.
Entonces yo creo que esa disminución de la pobreza está en eso, en que la educación le da un papel social a cada ser humano y que entre más temprano ese ser humano reciba esos mínimos en educación, pues va a ser consciente de sus potencialidades, de sus capacidades y va a poder desempeñar un rol social en el presente y en el futuro. Entonces es supremamente importante y definitivamente si no hay educación no podemos hablar de un país que sale de la pobreza. O sea, si no hay educación no pasa nada, porque entonces tenemos un ser humano que no desarrolló sus habilidades cognitivas básicas para darse cuenta de qué es calidad de vida, de qué necesita para vivir y de qué puede hacer por la sociedad. No va a tener ni siquiera la conciencia, porque no lo va a saber, no lo aprendió. Entonces, esa es digamos, el gran piso y la gran relevancia que tiene la educación y que todavía sabemos que nuestro país se queda corto, digamos, en ese derecho que no es un derecho para estar en un rinconcito, sino es un derecho que debería ser protagonista en todos los demás derechos. El protagonista de todos los derechos debería estar la educación, porque en cualquier otra condiciones del desarrollo que estén a favor de la calidad de vida, se requiere educar en esa condición del desarrollo. O sea, se requiere unos mínimos de unos conceptos ya avalados, ya aprobados, ya en acción y en avance en otros lugares, que nos dan la conciencia de entonces cómo hacer para que eso se construya. Entonces la educación es el deber ser, es que sea el protagonista en todos los demás derechos, la educación, porque definitivamente nos da la conciencia colectiva para que desarrollemos y disminuyamos ese ser humano carente de conocimiento, de argumentos, de estrategias para tomar el papel social que le corresponde. Entonces sí es determinante hacer esos mínimos. De todas maneras, nuestro país, digamos, en su esfuerzo, en su avance, en lo que ha tratado de hacer estrategias y obviamente está respondiendo a ya también una presión social de otros pueblos que ya lo han logrado, que ya han avanzado, que ya han alcanzado y que empiezan a hacer como esa presión en que Sudamérica o nosotros también logremos esos mínimos que ya han logrado en otros lugares. Entonces, en respuesta de esos acuerdos entre naciones, pues sí, hay inversiones, hay avances, digamos, yo tuve directamente la experiencia de trabajar con la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza, que es Red Unidos, que está direccionada por el Departamento de Planeación, el DNP, Departamento Nacional de Planeación, donde en el 2012, si no estoy mal, se hizo una encuesta de calidad de vida y salud, precisamente nacional. En uno de nuestros censos se sumó esa estrategia de hacer una gran encuesta social donde se midió la calidad de vida, donde se identificaron unas familias en extrema pobreza, donde se hicieron una propuesta de 9 condiciones, 9 dimensiones de la vida humana. Dentro de esas 9 dimensiones, una evaluación por objetivos, y donde las familias que no salieron, digamos, bien evaluadas con un mínimo calificado como favorable, si no salieron desfavorable, fueron ingresadas en unos beneficios para lograr a través de esa estrategia subir esos niveles, esas dimensiones, subir esos logros, y a través de eso por lo menos asegurar unos mínimos que los sacaran de extrema pobreza, que los hicieran percibir un poquito más de lo que es calidad de vida y hacer ese deber ser de los políticos y sociales, que es la equidad social. Subirlos un poquito más y subirlos un poquito más a la media. Entonces, bueno, eso digamos, ha implicado un gran esfuerzo, implicó en su momento un gran esfuerzo económico, intersectorial, unos acuerdos, unas inversiones, unos compromisos regionales, donde efectivamente sí se hizo este ejercicio, este entregable, pues digamos que no se puede decir que se logró al 100%, pero sí por lo menos se canalizó la entrega de ayudas, de servicios a personas que teniendo el derecho no lo tenían. Por ejemplo, personas que no tenían, teniendo el derecho a la salud, no estaban en un régimen subsidiado, y a partir de la educación, ¿no? Entonces, todo, digamos, estas profesiones del área
de la educación, del área social, del área de la salud, pues son tan importantes porque vienen a educar a que las personas aún se enteren de que tienen esos derechos. Eso es, digamos, educarlos, va a acompañar un proceso de formación, porque como decías, no son ayudas, porque las ayudas son temporales, pero la educación se queda y la información se queda para que la persona siga en desarrollo a partir de lo que ya sabe. Entonces, ya sabe que tiene derechos, ya sabe que tiene unas garantías y ya sabe que tiene unos servicios, pues se le enseña también a usarlos. Entonces, bueno, eso, a través de ese ejercicio, entonces digamos, nuestro país cumplió, intentó cumplir y con algunos, pues, con logro exitoso de poder entregarle y disminuir esa extrema pobreza a través de la estrategia Red Unidos. Se disminuyó y muchas de las familias salieron de la extrema pobreza porque ya tenían unos, digamos, familias que no tenían vivienda, la tienen, familias que no tenían educación, la tuvieron, familias que no estaban en servicio de salud, lo alcanzaron, familias donde no había formación para el empleo, se formaron para el empleo y lo tienen. Entonces sí, claro que sí, muchas familias se canalizó de ellos no solamente un derecho o un servicio, sino muchos, y definitivamente, digamos, se les pudo apalancar rápidamente en estos años, digamos, si lo medimos del 2012 al 2020, apalancar y sacar de la extrema pobreza. Entonces, no, digamos, todos los casos no fueron exitosos por muchas situaciones, pero los que de pronto vieron la oportunidad y aprovecharon, salieron de esta condición de extrema pobreza. Entonces, digamos que esta encuesta no se ha renovado para evaluar cómo estamos, pero lo que se sabe es que sí, el país a través de esa estrategia tuvo un gran logro, un gran avance con muchísimas familias en todas las regiones. Muy bien, excelente, interesante, realmente esa óptica de diferentes enfoques como lo estamos viendo en este espacio. Retomo algo importante de los dos aportes. El primero es poder darnos cuenta que la herramienta más potente para poder impactar en esa disminución de la pobreza en nuestro país y en cualquier otro país es la educación. La educación es esa herramienta que va a impactar. Impacta porque cambia el modo de pensar del sujeto. Cambia su modo de pensar, por ende su modo de actuar y su modo de sentir y ver las cosas. Entonces, realmente la educación se convierte en esa herramienta. También retomo algo que decía Tatiana y es, no hablemos de equidad diciendo vamos a darle lo mismo a todos, porque todos no necesitan lo mismo. Y lo decía la doctora Paola ahorita en su intervención, se parte de una encuesta donde se ve la necesidad real y eso es lo que se requiere. Sí, vamos a impactar con la educación, pero vamos a impactar teniendo en cuenta la realidad y la necesidad de cada contexto. No es lo mismo la educación en un contexto rural que en un contexto urbano y la meta para que realmente sea de impacto la educación es que podamos responder a la necesidad. Bueno, y para cerrar este espacio tan interesante, pues vamos a hacer esta invitación a que cada una de nosotras desde nuestro rol podamos contemplar qué acciones podemos realizar para convertirnos en aquellas que son garantes de los derechos, que seamos esas defensoras de los derechos. Entonces, le doy paso a la doctora Paula para dar inicio. Ok, bueno, muchas gracias por este espacio. Claro que sí, mira, desde mi rol, yo como profesional en psicología, pues aporto desde la percepción de bienestar psicológico, desde el bienestar emocional. Si bien mirar todas estas condiciones tangibles, objetivas, merecedoras y que están enmarcadas pues en nuestra constitución, y en un marco de derechos, pues también sabemos que percibidas desde lo personal, desde los objetivos, desde lo nuclear, desde un núcleo familiar, pues a veces no se alcanza a percibir un total de los mínimos con los que una familia pueda percibirse en su calidad. Entonces ahí requiere sacar avante unos recursos intrapersonales, ¿sí? Unos recursos personales y unas condiciones nuevas, digamos, que resistan a lo que no está bien, a las condiciones no cumplidas, no satisfechas, no alcanzadas,
del ser humano y del individuo, y que esto no deteriore su salud mental, que esto no deteriore su condición de vida, esto no condicione su vida en pareja, esto no dañe su vida familiar, esto no dañe lo que podría llegar a construir con esos mínimos que tiene, que no son los justos o los suficientes o los merecedores, pero que con esos mínimos pueda percibir una calidad de vida que lo haga sentir satisfecho, cómodo, confortable y le permita en su nicho, en su núcleo, construir esa percepción que lo haga sentir bienestar, que lo haga sentirse bien con esos mínimos, ¿ya? Entonces, visto también de otra manera, sabemos que la calidad de vida no solamente es tangible, no solamente está parada desde todo el cumplimiento de estos derechos, porque entonces podríamos pensar en familias que sí lo tienen, todos estos mínimos, todas estas condicionantes, y asimismo se perciben como no satisfechos, ¿sí? Y no conformes con esta calidad de vida y teniendo estos mínimos, digamos, ver daños en su salud mental, daños en sus vínculos familiares, daños en sus relaciones de pareja. Entonces sabemos que aunque se tengan todas esas condiciones mínimas, no es garantía de que se perciba y se sienta una salud mental. Entonces, ¿de qué depende esto? De un desarrollo de la inteligencia emocional. Necesitamos individuos que desarrollen su inteligencia emocional, es decir, que sean capaces de reconocer sus emociones, conocerlas, capaces de expresarlas, de reconocerlas del otro, capaces de adaptarse, capaces de tener conductas en las cuales conectarse con el otro y que sean capaces de resolver problemas, capaces de enfrentar situaciones. Entonces, cuando tenemos unos individuos con este potencial autónomo desarrollado, pues tenemos personas que independientemente de sus condiciones son capaces de salir avante, son personas resilientes y son personas que sacan recursos para sentirse bien ellos mismos, para lograr unos mínimos, para alcanzar un proyecto de vida, para desarrollarlo, no solamente eso, sino para afectar positivamente a quien está con él, su pareja, sus hijos, sus familiares, su entorno de trabajo, su entorno social, su territorio. Entonces, tenemos ahí es donde también es la oportunidad, en la dificultad, en la carencia de ver este potencial humano que tenemos, que es nuestra gran riqueza. Nuestra gran riqueza a veces no es lo material, sino la gran riqueza es la capacidad que tenemos como seres humanos de salir a flote, de salir con valor y con determinación a superar dificultades. Creo que esto es de pronto lo que admiramos y lo grandioso que es ser seres humanos, y ya vamos a eso al ser humano. ¿Qué hace con las dificultades? ¿Qué hace con las carencias de su calidad de vida? ¿Qué hace con eso, no? Entonces ahí es donde entre nosotros como seres humanos admiramos estas historias de valor, donde en la dificultad, en la falta de salud, vemos como una persona saca a relucir otras cualidades, otras potencialidades, otros recursos y vive mejor que una persona sana, ¿cierto? Una persona carente de recursos económicos de pronto nos da ejemplos de valor, de recursividad, de compromiso, de desarrollo social y hace más cosas o logra más que lo que logra alguien con condiciones sociales privilegiadas. Entonces son estas cosas sorprendentes del ser humano pero que no suceden tampoco de la nada, suceden de un desarrollo. Y ahí de pronto el papel tan importante de todos los que nos vinculamos, sobre todo con la infancia. Definitivamente estos recursos nacen en la infancia, nacen con nuestros niños y niñas, nacen con ellos y se desarrollan en el aula, se desarrollan en la familia, se desarrollan en la sociedad, cuando se les da la oportunidad de expresar sus sentimientos, cuando se les da la oportunidad de poner en ejercicio los valores, cuando se les aplaude y se les ayuda a reconocer sus talentos y habilidades. Cuando esto empieza a suceder, ellos empiezan a reconocerse y empiezan a aportar y estamos desarrollando un ser humano maravilloso. Entonces, sumamos todos para que esto pase y todos los roles digamos, como padres, como profesionales, como ciudadanos, como personas aún como creyentes, como personas que vemos el valor, los que todos que somos pro vida, digamos pro sociedad, pues todo esto suma y podemos no solamente ser garante de derechos, sino mucho más, potencializar lo maravilloso que es la vida misma y el ser humano desarrollándose en las condiciones en las que vive, independientemente si son favorables o no.
Excelente, muy interesante ese aporte, doctora. Muchas gracias. Tatiana, adelante. Bueno, desde mi rol como docente, yo pues me desenvuelvo en lo que es el área de ciencias humanas que integra pues las ciencias políticas, integra la filosofía, integra las ciencias económicas. Eh, Aporto o las acciones que realizo en principio es que los estudiantes, yo trabajo con niños, niñas y adolescentes, es que puedan reconocerse como ciudadanos y como personas. Me pasa algo muy interesante y es que cuando, por ejemplo, estamos hablando en clase acerca de la democracia, les digo, es que todos somos ciudadanos y todos tenemos que participar, todos tenemos la posibilidad de participar en los asuntos públicos. Me dicen, profe, pero si yo soy un niño, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿Cierto? Y este ejemplo, pues me sirve también para colocar otro ejemplo que tiene que ver con la pregunta anterior, acerca del tema de la pobreza y bueno, cómo el tema de la educación para disminuir la pobreza y es cómo se le dice a un niño, ¿cierto? Que debe permanecer o que pues, cómo se hace para que en la mente del niño, digamos que comprenda que debe permanecer en la escuela, que debe culminar sus estudios, que no, pues, que la posibilidad de desertar, pues, no es una opción. Cuando ese niño probablemente está pensando en que, o quizás se siente mucho más útil pensando que en su casa, cuidando de pronto si es del sector rural, cuidando de pronto el ganado o ayudando a arar la tierra, va a ser mucho más útil que estando ahí sentado, ¿sí? Entonces, nosotros decimos también aquí, bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué hacemos nosotros para que, digamos que esta perspectiva pueda cambiar un poco? Y en este caso, pues mis estudiantes me dicen, profe, pero si yo no puedo votar, ¿yo para qué estoy estudiando esto? Yo no puedo participar, ¿yo para qué estoy estudiando esto? Yo le digo, bueno, esto es una preparación, ¿sí? Preparación. En principio somos ciudadanos. Desde el momento en que nosotros nacemos, lo primerito que hacen nuestros papás es registrar. Inclusive el mismo día de nuestro nacimiento o llega el proceso de registro a la clínica o a los días enseguida vamos a registrarnos y nuestro registro civil dice República de Colombia, ¿cierto? Eso a nosotros nos reconoce como ciudadanos inmediatamente. Como ciudadanos, como parte de una nación, nosotros tenemos derechos, tenemos deberes, tenemos ciertos privilegios, tenemos ciertas garantías, pero ¿qué debemos hacer? Debemos identificarlos, reconocernos y apropiarnos de ellos. ¿Y cómo nos apropiamos de ellos? Pues por medio de la educación. La Constitución Política de Colombia, Constitución del 91, que es la actual, entre otras cosas, y digamos que en un sentido incluso hasta poético, es una de las constituciones pues, mejor estructuradas y más bonitas digamos que del mundo, ¿sí? Compite con constituciones de grandes sociedades. Y como decía la doctora Diana ahorita, en papel se ve divino, se ve excelente, es lo mejor que existe en el mundo y nos dice que los derechos son para todos por igual, nos da una lista de derechos, nos da una lista de valores, nos da una lista de principios, pero luego cómo se aplica, ¿sí? Hay personas que no conocen cuáles son sus derechos, hay personas que no, que ni siquiera saben que existe la Constitución, otras personas dicen, y me ha pasado casos que me dicen los niños, yo les digo, ¿tienen Constitución en su casa? Ah, sí, está por allá guardada, pero para leerla, sí, es para leerla, es para que usted reconozca que como ciudadano tiene unos derechos, tiene unos deberes, hay unos principios, unas garantías que debe cumplir el Estado. Además de eso, también algo que pues, pongo mucho en práctica en las clases con mis estudiantes, para que pues para ser, digamos que apuntando a la pregunta, para ser garante de derechos, aparte del reconocimiento como ciudadanos, el reconocimiento también como personas, y reconocernos como personas nos, nos involucra dentro de eso que entendemos como sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros
eh, no somos personas aisladas de manera aislada, somos personas porque reconocemos eh, la humanidad o reconocemos el hecho de ser personas en los otros. Por ejemplo, los niños. ¿Cómo van reconociendo los niños a medida que van desarrollándose que son una persona? Porque tienen el reconocimiento de sus padres o las personas que están ahí con ellos en ese primer momento de la infancia. Con los estudiantes y el tema de la educación, aparte de, bueno, ya entender, por ejemplo, eh, la parte conceptual de la educación, la parte procedimental de la educación, también debemos reconocer y también debemos apropiarnos del aspecto actitudinal. Y por lo menos en filosofía, sobre todo en la antigüedad, se hablaba muchísimo acerca de la virtud. Por ejemplo, todos conocemos a a Aquiles, ¿sí? Y se habla de Aquiles como una persona virtuosa, un guerrero, un gran guerrero de su tiempo, ¿cierto? Pero esta virtud que, de acuerdo con la definición etimológica de la palabra, pues hace referencia a lo que es la excelencia. ¿Qué hacía Aquiles, con esta virtud que tenía? La ponía al servicio de la sociedad. Entonces, él no peleaba o él no iba a las batallas por él mismo, o por él solo, o por él de manera aislada. ¿Iba con quién? Con su ejército, y entra en juego también el elemento cooperativo, porque para reconocer nuestros derechos, o en ese reconocimiento de nuestros derechos, en el reconocimiento de que somos personas, reconocemos entonces que todos, ¿sí? Que todos tenemos derechos. Entonces, retomando el ejemplo de Aquiles, pues ponía esa virtud al servicio de la sociedad. Y eso era lo que hacía que lo reconocieran como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que nosotros como maestros, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, estar cerca de nuestros estudiantes, ¿sí? Estar cerca de nuestros estudiantes y también eh, para mí, pues personalmente, pues en la institución en donde trabajo, que esto es un elemento importantísimo, clave, lo que es el trabajo cooperativo, eh, nos ayuda muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque es que no se trata solamente de entenderme yo como una persona, como un sujeto, como un ciudadano con derechos, sino que en el mismo momento en el que yo sé y en el que yo me autorreconozco como sujeto de derechos, yo entiendo que sí, los que están a mi alrededor también son personas, también tienen esos derechos. Entonces, esto nos ayuda a trabajar y a cooperar entre todos. ¿Por qué? Porque las necesidades que yo tengo, si bien no necesariamente son iguales a las de los demás, digamos que tienen, tienen ciertos matices en donde pueden ser pues muy parecidas, y igual dependiendo de los contextos, las necesidades también pueden ser las mismas. Entonces, si bien no necesariamente son las mismas, pues pueden ser muy parecidas. Entonces, esto nos ayuda a trabajar entre todos. Y creo que eso es como digamos que de manera así como bastante resumida, porque bueno, sí hay bastante elemento aquí, pero de manera resumida, eso es lo que considero que hago desde mi rol como docente para ser garante de derechos, sobre todo para que los niños, niñas y adolescentes con los que trabajo se autorreconozcan y reconozcan a los demás como sujetos de derechos. Gracias, Tatiana. Bueno, desde el rol que yo tengo como coach o asesor pedagógico, eh, yo sueño, de verdad, yo creo que eso fue lo que me impulsó a mí a estudiar la carrera que estudié y a ponerle el corazón y el alma a la labor que realizo. Yo le apuesto mucho a la educación como un factor de cambio, como un factor de transformación. Y esa es la visión que aspiro transmitirle siempre a los profes, a las instituciones a las que acompaño, al equipo de trabajo con el que me desenvuelvo. Siempre les digo, nosotros tenemos en las manos una herramienta poderosa para ejercer en el otro el deseo de cambiar, de transformar. Nosotros no podemos aprender por el otro, no podemos hacer por el otro, pero sí podemos motivar, sí podemos estimular, sí podemos dejar esa inquietud allí. En este caso,
como Tatiana lo decía, la labor docente es una labor impactante. Lo que decía la doctora Paola, esa labor que realizan también nuestras psicólogas, este personal que hoy en día es tan indispensable, tan importante por el tema de la salud mental, no solo la salud física, sino la salud mental. Entonces yo puedo concluir este espacio y muy satisfecha y muy agradecida viendo que cada uno de nosotros, desde el rol que desempeña, tiene mucho por dar, tiene mucho por aportar. Y que aunque, como lo decía Tati, suena a veces a utopía, todos podemos aportar ese granito de arena al Así es. cambio. Muy, muy agradecidas con ustedes. Realmente desearíamos tener mucho más tiempo para, como decía Tati, lo que hay es tema por tocar, pero muy agradecidas con ustedes por aceptar la invitación, por estar aquí, por regalarnos este espacio y por compartir con nosotros también su experiencia y su conocimiento. Y esperamos en otra oportunidad también poder contar con su valiosa presencia. Claro que sí, Con gusto, muchísimas muchas gracias gracias. también por la invitación, por el espacio y por sus aportes, porque realmente, pues, yo creo que cada una pudo aprender de la otra. Yo estuve aquí juiciosita tomando mis apuntes también y en Excelente. alguna otra oportunidad, pues, digamos que seguir participando de estos espacios. Así es. Bueno, Muchísimas gracias por la invitación y bueno, yo toda mi admiración también por la labor docente, creo que de verdad, como lo dices tú, es transformador, sí lo es. así es. Bueno, muchas gracias.